Bienvenidos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar la clase número 3, donde seguimos hablando sobre la articulación entre los diferentes niveles del sistema educativo. En este momento vamos a trabajar con un PowerPoint elaborado para una de las jornadas del año 2019, donde trabajamos con el nivel inicial y primario de la localidad de Patquía. Vamos a hablar sobre el marco normativo, es decir, todos los documentos en el cual nos basamos para este encuentro. Bien, que ustedes los pueden ver ahí: la resolución 188, la 795, la 174, diseños curriculares y otros documentos curriculares elaborados por las direcciones de nivel. Lo que van a ver acá, por ejemplo, que la 188 y la 174 van a hablar sobre el fortalecimiento de las trayectorias escolares, concepto sumamente importante para hablar de articulación. Y la segunda, la 795, es la creación, o habla de la creación de la unidad pedagógica. Bueno, una trayectoria escolar o la trayectoria escolar es el camino que recorre un alumno desde que ingresa hasta que termina el sistema educativo. Sus diferentes etapas, momentos, cómo los va llevando o cómo transcurre esa escolaridad, bien, va marcando un camino, una trayectoria. Algunos hacen una trayectoria ideal, es decir, que sale 4 de 5, luego hacen toda su preescuela primaria y toda su escuela secundaria sin ningún tipo de interrupción, sin haberse detenido ningún paso, sin haber repetido, sin haber desertado del sistema. Lo hacen en tiempo y forma, digamos. Pero otros no. ¿Bien? Entonces lo importante acá es poder analizar, poder estudiar qué pasa con las trayectorias reales. Es decir, hay las trayectorias del currículum, que es desde el nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Pero a veces las trayectorias reales tienen discontinuidades. A veces hay chicos que no ingresan a la sala no hacen jardín de infantes, hay repitencia en la primaria, hay repitencia en la secundaria, hay abandono, hay cambio de escuelas. Hay veces que abandonan 1 o 2 años y vuelven en otra escuela. Bueno, en fin, las trayectorias son diversas. Lo importante es analizar lo que se conoce como obstáculos, ya sean legales, curriculares, pedagógicos y organizacionales. Nos vamos a detener en la próxima clase a analizar un poco estos obstáculos. Esto es simplemente una primera aproximación a este concepto de trayectorias. Pero debemos saber que existen esas trayectorias, estos caminos, a veces discontinuos, y que hay obstáculos de estos tipos y otros más que hacen que sea difícil para muchos comenzar, permanecer y finalizar su escolaridad. Bueno, entonces justamente hay que pensar en proyectos o unidades didácticas de articulación para fortalecer estas trayectorias. Es decir, la articulación está pensada como una de las acciones para el fortalecimiento de esas trayectorias. Porque justamente estamos hablando de un paso, ¿bien? Un paso de ese camino. El paso del nivel inicial a nivel primario implica rupturas de formato escolar, rupturas por ejemplo, de lo que implica los tiempos, ruptura del espacio. Hay un cambio muy grande entre el jardín de infantes y la escuela primaria. Entonces, la articulación se piensa como una actividad de fortalecimiento de trayectorias escolares, en cuanto a que piensa cómo hacer que ese paso no sea a veces traumático para los chicos. Bueno, acá planteamos algunas preguntas. Bien.
muy generales, pero que sirven para ir orientándonos sobre esto de la articulación. ¿Qué es y qué no es articulación? Por ejemplo, en la primera dice, no es transferir modalidades de trabajo de un nivel a otro. Es decir, que no es que el jardín le diga a la escuela primaria cómo tiene que trabajar, ni que la primaria le diga al jardín de infantes cómo debe trabajar sus contenidos. No es hacer uso de recursos al estilo del otro nivel. Es decir, la escuela primaria no va a adoptar un formato de jardín, ni el jardín va a adoptar un formato de primaria. Tampoco es la inclusión simétrica, competitiva o jerárquica de docentes o directivos. Es decir, nadie viene acá a dar directivas al otro nivel de qué es lo que tiene que hacer o si está haciendo bien o mal las tareas. Y tampoco es un trabajo descontextualizado ni una oferta desigual entre niveles. Sino que por el contrario, es concertar trabajos acordes o de acuerdo a la identidad de cada nivel. Es darle un uso apropiado, ¿bien?, a las experiencias, a los recursos, a las prácticas de cada nivel. Es compartir responsabilidades y es una oportunidad para promover el acceso a saberes variados. Y acceso a saberes tanto de las instituciones, que tienen que estar abiertas al aprendizaje, y también a los estudiantes que van a pasar o que van a hacer ese paso del jardín a la primaria. Bueno, los documentos presentan algunos ejes, estos son algunos nomás, sobre los cuales se puede trabajar la articulación. Por ejemplo, pensar qué se entiende por enseñanza, cuándo realmente hay enseñanza y cuándo no, cuándo la enseñanza es buena para un nivel y para otro. ¿Qué se entiende por aprendizaje? Este concepto es clave. ¿Cuándo aprende un estudiante? ¿Cómo aprende mejor? ¿Qué se entiende por experiencia educativa? Y también hay este último que está resaltado, es fundamental, porque tiene que ver con las finalidades u horizontes formativos. Es decir, ¿sabe el jardín de infantes para qué está la primaria? Y por otro lado, ¿sabe la primaria para qué está el jardín de infantes? Esta pregunta, que parece menor, no lo es. Porque muchas veces suceden discusiones, como por ejemplo la maestra o el maestro de primer grado se queja porque los chicos de jardín de infantes o que llegan a primer grado no saben escribir su nombre o no saben las letras. ¿El jardín tiene que enseñar ese contenido? Esa es una buena pregunta. ¿Bien? Que tendría que saber el maestro de primer grado. Entonces, ¿cómo se lo va a responder? Y él evidentemente no estudió para maestro de jardín. Él es maestro de primaria. Entonces, la forma que tiene para saberlo es reuniéndose con la gente de jardín y conversando sobre las finalidades u horizontes formativos de cada nivel. Bueno, acá algunas preguntas también que tienen que ver con esos puntos, como por ejemplo, ¿cuáles son los indicadores de aprendizaje de inicial y primaria? ¿Cómo sabemos que el chico va aprendiendo? ¿Cuál es la concepción de aprendizaje que guía cada nivel? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué se entiende por evaluación? ¿Qué instrumentos se utilizan para la evaluación? ¿Por qué? ¿Qué valora y qué espera cada nivel? ¿No? Bueno, entre otras preguntas. ¿Qué se puede llegar a hacer? ¿O qué sería importante que se haga? Al comenzar el trabajo de articulación hay que pensar primero en un proyecto institucional, llevado a cabo por los directores como cabezas y luego por los docentes, ayudados por los supervisores. Entonces, lo primero que hay que hacer es elaborar un cronograma de acciones. Cuando yo hablo de cronograma de acciones y hablo de proyecto, estoy diciendo que esto se tiene que hacer antes del comienzo del ciclo, o por lo menos cuando comience el ciclo lectivo, no a fin de año, para trabajar solamente un momento donde se comparte los espacios institucionales
y yo llevo a los chicos de jardín a la primaria. No, es un proyecto que comienza a principio de años o a fin de año para ser aplicado al año siguiente. Por otro lado, tener una memoria de la actividad para dar continuidad a la tarea. Es decir, se tiene que ir registrando paso a paso de todo lo que se va haciendo. Es un trabajo que implica mucho diálogo y discusión, pero con actitudes flexibles y de respeto, porque nadie va a imponer una forma, una metodología de trabajo, sino que se va a trabajar como colegas, ¿bien? De forma simétrica. Y hay que destacar el lugar de los directivos, como lo dije al principio, que tienen que tener una política de liderazgo y promotora de las acciones, de forma colegiada. Es decir, que no es esto de la articulación un deseo o una idea buena y una buena intención de un docente, sino que tienen que ser los directivos de ambas instituciones los que promuevan y lleven a cabo este trabajo. Bien. Bueno, espero que este Power les sea de ayuda, este video también, aclarando algunas cositas. Y por supuesto esto se va a seguir trabajando y profundizando un poco más. En el foro anterior les preguntaba si habían tenido alguna experiencia de articulación y me gustaría que ustedes vayan pensando si se asemeja esa experiencia de articulación con esto que estamos trabajando en esta oportunidad. Bueno chicos, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima clase.